Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Episcopal San Jorge. Soy el Padre Jack Lynch y quiero guiarles a través de un estudio de la primera mitad del libro de Daniel, la porción que nos habla del profeta o visionario Daniel. Es un libro del Antiguo Testamento muy interesante que tiene mucho que enseñarnos sobre la fidelidad, la perseverancia, la valentía y la confianza en Dios. Pero antes de comenzar el estudio en sí, vamos a pedir que Dios nos bendiga y que nos guíe durante ese tiempo de lectura bíblica. Oremos. Padre Celestial, damos gracias porque nos permites comenzar una nueva serie de nuestros estudios bíblicos. Damos gracias porque nos has dado al profeta Daniel como un ejemplo que seguir, que nos das en las Sagradas Escrituras tanta enseñanza para nuestro bien, no solo para estimular nuestro intelecto, sino también para que podamos asimilar tu palabra y ser transformados espiritualmente. Guíanos, dirígenos durante nuestro estudio y permite que tu palabra y tu mensaje lleguen a nuestros corazones, que invaden nuestro ser y que seamos cada vez más fieles y obedientes a tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya días he querido dirigir un estudio del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Es un libro de cierto modo fascinante. Es un libro que ha intrigado a estudiosos y a curiosos por mucho tiempo. Por ejemplo, el libro de Daniel es el único libro de la Biblia que se escribió en 3 idiomas distintos, pero que conserva su unidad. Se escribió en arameo, hebreo y algunas porciones en griego, o por lo menos solo que existen en griego actualmente. Es un libro que tiene muchas historias, algunos parecen ser cuentos de héroes, en el caso de Daniel y algunos de sus compañeros, y cada historia se podía tomar aisladamente. Sin embargo, el libro presenta gran unidad y es importante que podamos escuchar sus relatos y también tratar de entender su mensaje. La sección de nuestro estudio actual son los primeros 6 capítulos que nos cuentan sobre la vida y la obra de Daniel. La segunda mitad vamos a leer en otra época porque son una serie de visiones apocalípticas o visiones en que Dios se revela su plan para el futuro, para la actualidad y que da otro tipo de mensaje. Pero queremos estudiar los primeros 6 capítulos de Daniel. Y es importante saber que el libro de Daniel tiene material que puede remontarse al siglo VII o VI antes de Cristo, en la época del Imperio Persa. Pero en la forma en que tenemos el libro, es decir, el libro realmente que está en la Biblia, a lo mejor se escribió al finales del segundo siglo o durante el segundo siglo antes de Cristo, entendiendo que los relatos, las historias fueron muy populares en una época y que la figura de Daniel fue una figura que conllevaba muchos temas de interés para el pueblo de Dios antes de escribir el libro, ¿no? Es decir, el contenido existía, en algún momento alguien lo puso en el libro que tenemos. Ya mencioné que es un libro escrito en 3 idiomas. En las traducciones que encontramos popularmente, hay una versión que existe en hebreo y arameo, principalmente arameo, que era la lengua corriente de la época en que se transcurrieron los hechos descritos, pero también en la época en que se habrá escrito en gran manera. Las secciones en griego son de quizás las últimas secciones en escribirse, pero que llevan bastante evidencia de haber sido textos arameos
y circulante entre el pueblo de Dios y reconocidos como parte integral del libro de Daniel en la época justo antes del nacimiento de Cristo, pero también en la época cristiana. Pero sin tanto preludio, vamos a leer el primer capítulo de Daniel. Vamos a comentar un poco sobre su significado para el pueblo cristiano hoy día. El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín de Judá y todo el ajuar que quedaba en el templo. Se los llevó a Sennaar, y el jaguar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, seleccionar a algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes, perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en palacio. Y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaría una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir el rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les cambió los nombres, llamando a Daniel Belsasar, Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abednego. Ahora, eso nos plantea la situación. Dice que durante el tercer año de reinado de Joaquín, el rey de Babilonia asedió la ciudad, capturó la ciudad, llevó al cautiverio a Joaquín y llevó el jaguar, es decir, todos los vasos del templo, todo el oro y la plata del templo, a su templo, es decir, al dios de los babilonios, al dios pagano. Y el rey ordenó al jefe de los eunucos, es decir, del servicio del palacio, le mandó a seleccionar, de elegir a algunos de los jóvenes más adeptos, más listos, más preparados del entorno real de Judá, de Jerusalén, y los llevó a Babilonia, con el propósito de enseñarles a servir en el imperio babilónico. Y así lo hizo. Llevaron varios jóvenes, dicen, muy apuestos, sin ningún defecto, bien hábiles y todo, y los llevó a su sitio en Babilonia. Y lo mandó a darles comida y provisiones todos los días. Tenían que comer de la mesa del rey y tenían que estudiar una carrera universitaria, es decir, de 3 años, y aprender la lengua y la literatura de los caldeos, es decir, de los babilonios. Ellos tenían una literatura, tenían un sistema legal muy importante, y se iban a servir esos muchachos entre el palacio y entre los asuntos del Estado. Tenían que aprender todo de su nuevo país, del nuevo imperio a que pertenecían. Claro, los muchachos eran varios, pero especialmente tomamos nota de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías. Esos son sus nombres judíos o hebreos. Pero al llegar al servicio del nuevo rey en un nuevo imperio, como parte de la transformación en oficiales del imperio babilónico, el jefe del servicio del palacio les cambió los nombres, les dio nombres realmente paganos: Belsasar, Sidrac, Misac y Abednego. Casi todos los nombres representan mensajes como que yo sirvo al Dios de tal, o que ese Dios tenga misericordia, o algo parecido. Los nombres son un poco interesantes, pero se nota que cambian los nombres porque ya se cambian de jefe. Ya tienen otros títulos, ya tienen otros nombres, ya pertenecen a otra cultura. En cierto modo son migrantes a la fuerza, pero no les va mal en su nuevo sitio.
comen bien, beben bien, viven bien. Pero con ese cambio de cultura hay un riesgo. El riesgo de dejar de servir al Dios de su pueblo, de dejar de ser judíos. Y como nos cuenta adelante, no les pareció mucho eso a Daniel y a sus compañeros. Versículo 8. Daniel hizo propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real y pidió al jefe de los eunucos que le dispensase de esa contaminación. El jefe de los eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo: tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida. Si os ve más flacos que vuestros compañeros, me juego la cabeza. Daniel dijo al guardia que el jefe de eunucos había designado para cuidarle a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: haz una prueba con nosotros durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos luego según el resultado. Aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al acabar tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que le retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 un conocimiento profundo de todos los libros del saber. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de conversar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, les hacía 10 veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. Daniel estuvo en palacio hasta el año 1 del reino de Ciro. Bien, vamos a ver qué siguió. Daniel y sus compañeros no querían contaminarse con la comida del palacio. ¿Por qué? Porque recuerden que los judíos seguían las leyes de Moisés y tenían costumbres sobre comidas limpias y comidas no limpias, de lo que era puro y lo que era impuro. Y sabían que la mesa del palacio había sido toda la comida dedicada a los dioses paganos del imperio. Es curioso también que rechazaron el vino, porque en el Antiguo Testamento, en la ley judía, no se rechaza el vino para nada. Más bien el Antiguo Testamento celebra que el vino es un don de Dios. Pero podían haber pensado que se había ofrecido ese vino en ofrenda a los dioses paganos y por eso quedaría impuro. Entonces Daniel propone al encargado de su seguridad y de su cuidado a que no le dé la comida al rey. Y eso es un asunto peligroso, porque si un oficial del palacio niega a extender la comida y la bebida del rey a sus asesores, a la gente que se la ha prometido de la mesa del rey, podría, dice, jugarse la cabeza, perder la vida por desobediencia al rey. Pero Daniel les propone entonces una prueba de 10 días de solo comer legumbres y beber agua. Y en base a eso a veces uno encuentra libros o encuentra que se motiva a tomar el famoso ayuno de Daniel, de solo comer legumbres, verduras y agua, que es un poco irónico porque en el caso de Daniel y sus compañeros, por solo comer verduras y legumbres y tomar solo agua, se engordaron más que los que comían de los manjares del rey. ¿Por qué? Porque Dios les permitió guardar su buen aspecto, tener buena salud, de verse muy bien y estar muy saludables. No tenían que estar muy flacos, porque tenían que mostrar que recibían la benevolencia del rey. Solo por su fidelidad a Dios gozaban de la benevolencia del rey superior, del Dios de Israel, y no el rey de Babilonia.
Entonces, al terminar los 10 días de prueba, se dieron cuenta los encargados que no iban a sufrir nada por comer como querían comer, y dejaron que comieran todo lo que querían de su manera. Dice que terminó el plazo señalado por el rey, es decir, terminaron sus 3 años de educación y luego fueron presentados al Nabucodonosor como oficiales del imperio babilónico. Y cuando los conoció, quedó tan impresionado el rey que los puso a cargo de muchos asuntos importantes y sirvieron como oficiales del palacio. Dice que en cualquier asunto donde el rey necesitaba ayuda, pedía ayuda de sus consejeros, de sus oficiales, pero Daniel y sus amigos hicieron 10 veces mejor que todos los magos y adivinos que servían al rey. Porque principalmente eso era el papel de los oficiales de la corte de Babilonia. Fueron todos magos, adivinos, practicaban sus religiones paganas o sus cultos paganos, como podemos imaginar. Entonces tuvieron grandes éxitos Daniel y sus compañeros, y dice que Daniel estuvo en el palacio hasta el año 1 del reinado de Ciro. Es decir, pasó de la época de los babilonios a la época de los persas, ¿no? Y entonces una cosa allí que podemos ver muy bien. Daniel tuvo éxito por su fidelidad de Dios, incluso sirviendo en el imperio que había conquistado a Judá y que estaba dedicado a otros dioses. Pero su fidelidad al Dios de Israel le sirvió mucho y le dio mucho éxito. Podemos entender eso como un relato, una historia, modelo de qué hacer cuando estamos en la vida. En la vida estamos rodeados de situaciones que no corresponden, digamos, a los valores o a todo del pueblo de Dios. Pero Daniel nos da el ejemplo de ser fieles y saber que siendo fieles y obedientes a Dios podemos también tener cierto éxito, podemos lograr cosas a pesar de las circunstancias, si confiamos en Dios y le obedecemos. Muy bien, en los siguientes estudios vamos a ir leyendo los relatos sobre Daniel y sus compañeros del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Quiero que podamos leer esos textos juntos, que podamos aprender de ellos y que así todos podamos fortalecer nuestra fe y tener ganas de ser más obedientes, más fieles, más entregados al Señor. Ahora vamos a terminar el estudio con el rezo del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Y recuerden que celebramos la Santa Eucaristía en San Jorge los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos el estudio bíblico en línea todos los jueves a las 6 de la tarde.